mucho antes de que la Bolsa de Nueva York empezara a negociar con valores en 1792, las ciudades-estado de lo que ahora se llama Italia, encabezadas por Venecia, impulsaban los primeros mercados de valores en el siglo XIII. En la actualidad, los mayores mercados bursátiles internacionales se hallan repartidos por todo el mundo en ciudades tan diversas como Nueva York o Bombay. La Bolsa de Nueva York se considera la más importante tanto en valor como en volumen, seguida por el Nasdaq, la Bolsa de Tokio o la de Londres. ¿Por qué cotizan en bolsa las acciones de las empresas? Con el objetivo de aumentar su crecimiento y transformar su actividad, las empresas privadas intentan obtener capital poniendo a la venta sus acciones al público. De este modo, los propietarios de las empresas ofrecen parte de sus derechos de propiedad a cambio del capital que necesitan para expandirse. La emisión de las acciones no se suele realizar de forma directa. A menudo intervienen grandes bancos como Credit Suisse y Goldman Sachs a modo de intermediarios para administrar la venta de acciones. Es lo que se conoce como aseguramiento de emisiones o en inglés underwriting. Cuando las acciones de una empresa se han emitido en el mercado primario o a través de una oferta pública inicial, IPO, empiezan a cotizar en bolsa. El conjunto de acciones que se puede comprar y vender en el mercado libre se denomina capital flotante. Examinemos las acciones con algo más de detalle. Una acción es un título que acredita que se es el propietario de una parte de una empresa. Al comprar una acción, uno se convierte en accionista de esa empresa. Puede obtener dividendos, puede votar cuando se adoptan algunas decisiones clave y tiene una serie de derechos. Para comprar 100 acciones de la sociedad ABC a 10 euros se necesitan 1.000 euros. Con la compra adquiere la propiedad. El precio de la acción sube o baja en función de varios factores. Usted compra la acción al precio de cotización y el aumento o la disminución del valor de las acciones conlleva siempre beneficios o pérdidas. Se trata de la forma tradicional de operar en los mercados financieros. Y operar con acciones significa que tiene que comprarlas antes de venderlas, por lo que puede beneficiarse de un precio ascendente solo si ha comprado antes la acción. De compra, pierde dinero. Si cree que la tendencia general del mercado es descendente, los CFD pueden resultarle muy útiles en su estrategia. Desea invertir en la sociedad ABC. Su cotización está a 10 euros por acción. Usted considera que el valor de las acciones va a aumentar y, por tanto, quiere invertir. Desea comprar 1.000 acciones. En una compra tradicional de acciones, la operación le costaría 10.000 euros, 10 por 1.000, más las comisiones asociadas. Así que compra el valor y este sube a 11 euros por acción. Entonces decide venderlo y obtiene 11.000 euros. Ha recibido unos beneficios netos de 1.000 euros. No se tienen en cuenta los gastos de inversión para simplificar el ejemplo. Sus beneficios de 1.000 euros sobre un desembolso inicial de 10.000 euros permiten obtener unos beneficios del 10%. Cuando usted compra acciones de una empresa, se convierte en titular de esta y, por tanto, tiene derecho a obtener los beneficios que genera su actividad empresarial. Se convierte en un accionista. Las acciones son un tipo de título de renta variable y también son títulos valor. El número total de acciones que emite una compañía se denomina títulos o acciones en circulación. El capital social autorizado es el número total de acciones que una empresa puede emitir. Este término se aplica cuando se constituye la empresa por primera vez. Por ejemplo, si en la escritura de constitución de una sociedad se prevé que XYZ tiene un capital social autorizado correspondiente al valor de 1 millón de acciones, no se podrán emitir acciones por encima de dicha cifra. De ese capital social autorizado, la sociedad XYZ podrá ofrecer 300.000 acciones al público a través de una oferta pública inicial. La empresa conservará el resto de los 700.000 títulos como acciones propias. Más adelante, la empresa podrá ofrecer más acciones o reducir el número de acciones en el mercado a través de una recompra de valores. La recompra puede darse cuando una empresa tiene liquidez adicional y la aprovecha para retirar del mercado o reducir el número de acciones que hay en él. Al reducir el número de acciones disponibles, el valor de estas puede aumentar. El término capitalización bursátil hace referencia al valor en el mercado de una sociedad calculado según su precio por acción multiplicado por las acciones en circulación.
con una capitalización de 394.000 millones de dólares, Microsoft se considerará una empresa con una capitalización alta, large cap. Por definición, si una empresa tiene un valor bursátil superior a 10.000 millones de dólares, se considera una empresa de capitalización alta. Entre los 2.000 y los 10.000 millones, la capitalización se considera media, mid cap, y, por debajo de los 2.000 millones, es baja, small cap. Existe una línea muy fina entre lo que se considera inversión y lo que se considera especulación, pero es importante que quien esté interesado en la bolsa se familiarice con ambos conceptos, puesto que ello le ayudará a definir su forma de invertir. Una inversión puede adoptar muchas formas. Uno puede invertir en bienes inmuebles, en materias primas como el oro o en una empresa, como sucede cuando se compran acciones. Luego puede mantener esa inversión el tiempo que desee, ya sea unos meses o muchos años. En cambio, un especulador no tendrá tanto tiempo de conocer el producto de su inversión de una forma tan estrecha. Este tiene como objetivo aprovechar la oscilación del precio de las acciones y comprar valores para venderlos a un precio más alto a otra persona. Su horizonte temporal es de tan solo unos días o unas semanas. El riesgo en economía financiera es la posibilidad de perder de forma parcial o total lo invertido. Cuanto mayor riesgo asuma en el mercado, mayores serán las pérdidas o ganancias potenciales. A veces, el riesgo se identifica con la volatilidad o con la fluctuación ascendente o descendente que puede presentar una inversión. Es fundamental que tanto los nuevos inversores como los más experimentados comprendan los riesgos que implica una inversión en bolsa. Una sociedad anónima puede ofrecer dos tipos de acciones, las ordinarias y las preferentes. La mayoría de las empresas emiten acciones ordinarias. Como se ha mencionado en la primera sección, las acciones ordinarias son títulos de propiedad de una empresa. Los titulares de las acciones ordinarias pueden recibir dividendos por ser accionistas, pero también es posible que no los reciban. Con las acciones preferentes, en cambio, casi siempre se distribuyen dividendos a los accionistas. Debido a este estado preferente, el pago de los dividendos tendrá lugar antes de que se realice cualquier otro pago a los accionistas ordinarios. El tamaño. En la primera sección explicamos que, en función de su capitalización bursátil, las acciones se dividen en tres categorías distintas: acciones de capitalización alta, acciones de capitalización media y acciones de capitalización baja. Las empresas de capitalización alta, como Daimler AG o General Electric, son sociedades consolidadas y suelen obtener unas ganancias más estables. Que las ganancias sean estables a menudo se traduce en que el precio de las acciones también es más estable. En cambio, las empresas con poca capitalización suelen tener unas ganancias y unos precios por acción inestables. Los inversores pueden encontrar un producto situado a mitad camino entre las anteriores. Se trata de las acciones de empresas con una capitalización media, que ofrecen el crecimiento y la estabilidad propios de una empresa algo más grande. Las acciones se clasifican en nacionales y extranjeras dependiendo de su ubicación. Si vive en el Reino Unido, las acciones del FTSE 100 serán nacionales para usted. Una de las principales ventajas de invertir en acciones extranjeras es la diversificación. Muchos inversores tienen problemas para ver de lejos en lo relacionado con sus inversiones e invierten su dinero en lo que mejor conocen, su propio mercado. El sesgo hacia las empresas nacionales tiene algunas ventajas, pero también conlleva riesgos. Por ejemplo, si hubiera invertido toda su cartera en acciones griegas durante la última década, sus finanzas habrían podido quedar muy maltrechas debido a la debacle económica de ese país. Las acciones extranjeras pueden ofrecer jugosas recompensas a aquellos inversores que busquen un rendimiento alto, sobre todo las de mercados emergentes, puesto que estas economías están en una fase de rápida expansión económica. Entre el 2010 y el final del 2014, las acciones de Google, el gigante tecnológico estadounidense, ofrecieron un rendimiento excelente del 103%. Las acciones de su homólogo chino, Baidu, obtuvieron un espectacular 460%. Sin embargo, debe señalarse que un potencial de ganancias mayor puede ir aparejado a un riesgo de inversión más alto.
Una de las mayores desventajas de invertir en acciones extranjeras es el riesgo cambiario. Las empresas extranjeras cotizan y pagan dividendos en sus propias monedas. Por tanto, si vive en España y obtiene dividendos de una empresa estadounidense, estos se distribuirán en dólares y tendrá que convertirlos a euros. Por último, aunque no por ello es menos importante, los mercados extranjeros más pequeños también tienen un volumen de transacciones mucho menor que algunos de los mercados más grandes. Como consecuencia, pueden darse situaciones de falta de liquidez en que los inversores pueden tener problemas para vender sus acciones. Resumamos lo que ha aprendido. Los mercados mundiales se han convertido en un mecanismo muy importante que permite que las sociedades obtengan capital mediante la emisión de acciones. Cada día se compran y venden acciones por valor de billones de dólares en los mercados secundarios a través de bolsas como la de Londres, Nueva York o el Nasdaq. Tanto si desea invertir en acciones a largo plazo como si quiere especular con las acciones del próximo Apple, debe dedicar el tiempo necesario a aprender y comprender los riesgos que implica operar en el mercado y gestionarlos. Solo si reduce el riesgo y las pérdidas potenciales podrá mantener sus ganancias y seguir adelante. Las empresas suelen emitir acciones ordinarias y preferentes. Las acciones preferentes presentan ciertas ventajas sobre las ordinarias, ya que sus titulares recibirán cualquier dividendo que se distribuya antes que los poseedores de las ordinarias. Los inversores que deseen obtener beneficios a largo plazo pueden estar interesados en comprar acciones que distribuyan dividendos y que además ofrezcan un crecimiento sostenido. La capitalización bursátil de una empresa viene determinada por su número de acciones en circulación multiplicado por el precio de su acción. Las acciones de capitalización alta son acciones de sociedades que están en una fase consolidada y que tienen un potencial de crecimiento estable o limitado. Estas empresas tienden a crecer mediante la adquisición de otras sociedades. Invertir en acciones extranjeras puede requerir una mayor tolerancia al riesgo, pero, a cambio, ofrece a los inversores una mayor diversificación, ya que reduce su exposición a los activos de su propio país.